hoy saludamos al licenciado Fortunato Pérez, quien es el líder coordinador de proyectos de medicina tradicional de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades de la Ciudad de México. Y es que vamos a hablar acerca de los apoyos y el impulso a la medicina tradicional en la Ciudad de México. Bienvenido, licenciado. Gracias, muchas gracias por la invitación. Definitivamente es parte de nuestras tradiciones, de nuestra identidad, de nuestra cultura, la medicina tradicional de la Ciudad de México y de nuestro país. Sí, es parte de nuestra herencia prehispánica que tenemos como mexicanos, y sobre todo aquí en la Ciudad de México, que existe mucho esa tradición que se da en los pueblos originarios de la Ciudad de México, pero que se ha venido enriqueciendo con la llegada de personas que tenemos en esta capital que vienen de otros estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, del norte. Entonces eso hace una medicina tradicional que tengamos en la Ciudad de México más enriquecida, con más conocimientos y más aportes culturales. Definitivamente. ¿Y cómo es que apoya la Secretaría de Desarrollo y Equidad precisamente a lo largo del tiempo? Porque esto no es nuevo. Desde hace muchísimo tiempo hay apoyo. El programa de medicina tradicional inicia en el 2010 y a partir de ese momento hay apoyo al impulso de la medicina tradicional. Se apoya para la habilitación de espacios que se dedican a la medicina tradicional con un apoyo económico. Este apoyo es especialmente para habilitar su espacio, para que estén en mejores condiciones y puedan ofrecer un mejor servicio los curanderos y curanderas de la Ciudad de México, y se hace mucho el trabajo que se les apoya para que la construcción de un temazcal, para que ese temazcal, que es herencia muy prehispánica y muy de nosotros, complemente ese tipo de terapias que dan con masaje, con fitoterapia, con otro tipo de disciplinas. El temazcal siempre tiene que estar presente porque es un complemento ideal para todo este tipo de medicina tradicional, que generalmente, o que lo que hace el temazcal, pues es que va a dar otro tipo de atención, aparte de toda la desintoxicación que se tiene cuando uno entra al temazcal. También cubre mucho una parte que es importante, que es la parte emocional, la parte de las emociones, la parte del desarrollo espiritual, que es una parte importante como seres humanos, que a veces muchas lo dejamos de lado, pero que en estas casas de medicina tradicional, con este temazcal, es un complemento ideal para la recuperación y para los tratamientos que se ofrecen ahí. ¿Y esto es aquí mismo en la Ciudad de México o en las comunidades rurales? No, es en la Ciudad de México. Tenemos cobertura en 14 de las 16 delegaciones. Ahorita solo nos está faltando Coyoacán y Miguel Hidalgo, pero en cada una de las delegaciones hay una casa de medicina tradicional. Ok, y esto incluso como atractivo turístico puede ser muy positivo para todos nosotros, para la ciudad. Sí, como atractivo turístico, pero también como un sistema de atención alterna que te brinda aparte eso, que es más económico y que es muy funcional. ¿Qué podemos encontrar en este tipo de casas y sobre todo en la producción de toda esta herbolaria, medicina nacional? En las casas de medicina tradicional podemos encontrar muchos tipos de curaciones básicas que van desde enfermedades de filiación cultural, como es el empacho, el susto, masajes, otro tipo de dependencias como tratamientos que son complementarios, por ejemplo, para el tratamiento de diabetes, hipertensión, insomnio, estrés, que son cosas muy comunes en nuestra ciudad. Por otra parte, tenemos a los productores de plantas medicinales. Esto sí está exclusivamente en las zonas rurales de la Ciudad de México, en las delegaciones rurales, y ahí se les apoya con infraestructura para que puedan desarrollar cultivos de alto rendimiento, de plantas orgánicas, que siempre se cuida. Actualmente colaboramos con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con la Universidad Nacional, con la UNAM, en hacer estudios sobre las propiedades químicas de estos cultivos que tenemos, para que podamos estar ofreciendo, o ellos puedan estar ofreciendo, plantas de calidad que finalmente van a llegar al consumo de las personas, pero que tenemos la garantía de que son plantas inocuas y de que son plantas que tienen la calidad que se requiere. Y es que desde nuestros ancestros, ¿no? Desde nuestra abuelita, esos remedios caseros que verdaderamente funcionan. Sí, son remedios que están dentro de nuestra cultura como mexicanos, claro, como mexicanos, que no pueden estar ellos y nosotros, o sea, dependemos
está muy dentro de nosotros toda esta tradición y esta cultura. ¿Y la visión a futuro, licenciado? La visión a futuro es pues a lo mejor es un poco soñador, pero es poder implementar estos sistemas en el servicio de salud pública de la Ciudad de México. Poder hacer como en otros estados o incluso como en otros países que existen clínicas de medicina tradicional que están en colaboración con los sistemas de salud público, y que uno pueda elegir entre ambos, que finalmente es un complemento, o sea, no quiere decir que la medicina tradicional va a reemplazar a la medicina alópata, sino se van a complementar y van a precisamente esa parte que le decía de la parte espiritual, que bien la puede cubrir la medicina tradicional, y la otra parte alópata que puede dar la medicina oficial, pues pueden complementarse, y lo que va a dar como resultado es una recuperación mejor de los pacientes y a un bajo costo. Es que definitivamente forma parte de nuestras tradiciones y además dar apoyo, cómo no, al sustento de nuestras comunidades rurales de la capital. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Muy bien, continuamos con más información. No le cambie.